Muy buenas a todos, queridos amigos, ¿cómo han estado? El día de hoy quiero recomendarles el siguiente escritor y voy a recomendarles rápidamente por qué deberíamos leer a Robert Greene. Primero que nada vamos a hablar del libro El arte de la seducción. Después vamos a hablar un poco de las 48 leyes del poder y por último vamos a hablar del libro que vengo trabajando fuertemente, que es Las leyes de la naturaleza humana. Así que vamos rápidamente a ver por qué deberíamos leer a este escritor. Tiene muchos otros libros. Estos solamente son 3 libros que he podido conseguir, que vengo leyendo. Y vamos a ver las razones por las cuales deberías leer a Robert Greene. A ver, razones por las que deberíamos leer a Robert Greene, razones por las cuales usted debería interesarse un poco en los libros, en la saga de libros que tiene este señor estadounidense que fue nacido el 14 de mayo de 1959 en Los Ángeles. Esta persona se ha dedicado completamente a tratar en sus temas todo lo que tiene que ver con el poder, el ámbito del poder, el poder cuando es un control interno y cuando es un control externo, en el poder político, en el poder social, en el poder como estrategia, y sus libros han sido todos tratados, al menos en su mayoría los libros. Hoy les voy a hablar solamente de 3 libros que tiene él, que me he leído. Uno de ellos los vengo trabajando fuertemente, que me gustó mucho. Son libros que te enseñan a conocerte a ti mismo, conocer por qué tienes los comportamientos que tienes, y también te enseña a aprender a identificar las otras personas. Los libros muy interesantes. Él tiene uno que se llama El arte de la seducción, un libro muy chévere, lo leí hace algunos años atrás. Tiene las 48 leyes del poder y tiene las leyes de la naturaleza humana. Tiene muchos otros libros, pero estos son los 3 libros de los que les voy a hablar rápidamente, y les voy a hablar de estos 3 libros, como les digo, muy rápidamente, para que ustedes piensen por qué deberían leer a Robert Greene. Yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque te enseña a que te conozcas a ti mismo. Por ejemplo, en las leyes de la naturaleza humana, el libro se parte en estos dos sentidos. Primero en tu lado interior y luego en el lado exterior. El lado exterior es todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra sociedad, la gente que nos rodea, y el lado interno es todo nosotros. Lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, nuestros sesgos, nuestros preconceptos, o sea, todo eso que nosotros tenemos. Vamos a mirar rápidamente entonces el siguiente libro de Robert Greene. Bien, hablemos un poco del arte de la seducción de Robert Greene. Este libro se trata no solo de seducir en el sentido romántico, como quien dice, es un sentido romántico donde el libro te va a enseñar un paso a paso para que tú salgas y empieces a conquistar a todas las mujeres, o las mujeres empiecen a conquistar a todos los hombres. Hablan de esto, sí, pero lo habla más de un sentido psicológico, de la psicología de la atracción y del deseo. En el libro nos habla prácticamente de la historia de los dos sexos, o sea, cómo al principio los hombres en la era prehistórica sometía a la mujer por la fuerza. ¿Por qué? Porque el hombre quería ese impulso sexual que lo movía a dominar la mujer. Con el tiempo empezaron las mujeres a descubrir lo que era la sexualidad. Se dieron cuenta, por decirlo de alguna manera, que una de las debilidades del hombre es el sexo. Entonces ellas empezaron a volver unas personas más sexys. Entonces ellas empezaron a seducir al hombre. Hablan de Cleopatra, como fue una de las grandes seductoras, cómo pudo poner a temblar 2 imperios, el imperio romano y el imperio egipcio. Entonces dicen cómo estas mujeres empezaron poco a poco a tomar el poder y empezaron a dominar los hombres. ¿Por qué? Porque entendieron que una de las debilidades de los hombres es ese, el deseo sexual. Entonces nos dice cómo poco a poco los hombres también van empezando a equilibrar este sentido psicológico. El hombre empieza a entender el juego de la seducción, la parte psicológica de la seducción, y lo que da es unos pasos o unas estrategias para influir y para atraer a las otras personas. Este libro aplica para las dos personas, tanto para hombre o mujer. Está escrito de esta manera. ¿Por qué la gente debería leer este libro? Porque pues van a entender un poco las estrategias, las técnicas en las que se basa la psicología humana sobre la seducción, y todo nos lleva a ejercer poder. ¿Cuáles son las expectativas del libro? De este libro, que es El arte de la seducción, nos dice que tú vas a aprender a entender qué es lo que motiva a las personas y a cómo despertar el interés en las otras personas. Como ya les dije, para mujer y para hombre, te va a enseñar a tener carisma y a ser más persuasivo. Entonces, esto es lo que encontramos en este primer libro.
en el arte de la seducción de Robert Greene. Ahora nos vamos a los libros que me gustan más a mí, que son los libros donde nos dan a entender nuestra naturaleza y a comprender, si hubiera alguna manera de entender la naturaleza del poder. Y son las 48 leyes del poder de Robert Greene. Como les dije, este libro trata de cómo podemos adquirir el poder, cómo podemos mantener el poder en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito de la política, los negocios, las relaciones, o sea, te explica. Una vez más, Robert Greene aquí se faja, empieza a hacer las historias, toma temas desde la antigua Roma, temas de Grecia, temas de actualidad en Alemania y empieza a dar esos ejemplos de cómo líderes políticos tomaron el control y cómo pudieron mantener el control. El libro te ofrece estrategias y leyes, pues son 48 leyes para entender la dinámica del poder y cómo manejarlo todo a tu favor. Este libro es bastante interesante porque te va a enseñar a identificar a las personas que te quieren someter por medio de algunos juegos psicológicos y también te va a enseñar cómo lo puedes hacer. Pero el cometido del libro es que tú lo reconozcas para que no se aprovechen de ti. Por eso deberías leer las 48 leyes del poder. Y el último libro, el que les digo que vengo trabajando fuertemente, que además es un libro que me interesa mucho y posiblemente lo vamos a empezar a analizar más adelante. Ahora simplemente les voy a hablar un poco de esto, la naturaleza de las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene. Se trata de que entendamos los patrones y fuerzas que moldean el comportamiento humano, o sea, el tuyo y el de las otras personas, como ya les dije. Te va a ayudar a manejar tus emociones, las relaciones y decisiones para una mejor vida, por decir algo, digámoslo así. Vas a entender por qué algunas personas tienen ese comportamiento, por qué tienen aquel otro comportamiento, te va a aprender a identificar o te va a enseñar a identificar las personas que tienen patrones nocivos, personas que son hipócritas, malos amigos, ladrones, estafadores, te va a enseñar a descubrir todo eso, pero también muy importante, te va a enseñar que ¿por qué tú actúas como actúas? ¿Por qué buscamos el grupo? ¿Por qué nos ausentamos de aquello que no nos gusta? ¿Cuáles son las disonancias? ¿Cuáles son los preconceptos? Nos va a enseñar cómo en los comportamientos laborales, en los comportamientos sociales, esto nos va a servir mucho a la hora que tengamos, por decir alguna empresa, una fábrica y nos estemos rodeando de algún grupo de personas, vamos a aprender a identificar cuáles son los patrones del carácter. Importante, dice que el carácter nunca cambia. Tú puedes mostrar que eres una persona, por decir algo, con carisma, que eres una persona inteligente, pero vamos a llegar al fondo, a tu carácter. ¿Cuál es tu carácter? Y vamos a identificar tu carácter porque el carácter nunca cambia, dice Robert Greene. En resumen, los libros de Robert Greene, por lo que son las 48 leyes del poder, que son estrategias para adquirir y manejar el poder a cualquier ámbito. El arte de la seducción es cómo entender y crear atracción e influencia sobre otras personas y las leyes de la naturaleza humana, que nos enseña a entender y a manejar la naturaleza humana, la propia como la ajena, para mejorar nuestras relaciones y decisiones. Todos estos libros son para que entendamos nuestra naturaleza, la naturaleza de la seducción, del poder y de nuestros instintos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué deberíamos leer a Robert Greene? Bueno, Robert Greene nos ofrece herramientas prácticas basadas en la historia. Como les dije, siempre se va la historia, siempre se va una serie de historias que enriquecen más su libro y por decir algo, el contenido es muy bueno, es bueno por eso. Nos habla también de la psicología, estrategias y también nos ayuda a entender a los demás, a ti mismo, como ya les dije, y esto es mejor porque para que nos aprendamos a desenvolvernos en un mundo donde las relaciones, los negocios y las decisiones están siempre ahí a la mano. Sus libros son provocativos y nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y la naturaleza del poder. En el poder, en pocas palabras, debes leer este libro porque te va a enriquecer mucho más tus conocimientos en psicología, en comportamiento de psicología. Entiende el poder, entiende los políticos por qué hacen lo que hacen, porque en los negocios siempre hay personas que quieren salirle adelante a otros. O sea, es una forma de entender la naturaleza y comprender que hay personas que van a ser enemigos tuyos, así tú no quieras entenderlo. Hay personas que son malos amigos, hay personas que son envidiosos, hay personas que no quieren sino lo mejor para ellos mismos. El egoísmo es el que sobresale de ellos. Estos libros, en pocas palabras, no los malinterpretemos, simplemente es para conocer la sociedad. Después de aprender a leer todos estos libros y tener el conocimiento de estos libros, te aseguro una cosa,
no vas a volver a ver el mundo y a las personas de la misma manera. Ahora no quiere decir que te vas a volver desconfiado y que no vas a querer tener relaciones con las personas, no, pero vas a saber qué relaciones quieres tener y qué relaciones no quieres tener. Te va a enseñar a decir no. ¿Por qué? Porque identifica a las personas que tienen patrones repetitivos que son nocivos, sobre todo para ti, para tu vida. Entonces, queridos amigos, los invito así para que ustedes investiguen por ustedes mismos sobre los libros de Robert Greene y que me dejen en los comentarios si quieren qué les parece los libros de este señor. ¿Les gusta o les parece que es un vendehumo? Hay personas que piensan que estos temas no son importantes, no tienen relevancia, mientras hay otros que dicen que sí los tienen, o son como yo, que digo, es mejor saberlo que no saberlo. Entonces, queridos amigos, les deseo a todos una vez más muchos éxitos y bendiciones.